Muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, estudiantes del programa de Psicología Política bajo la tutoría de la señora Rosabel Soto. Vamos a participar en este conversatorio Alexandra del Pilar Bermúdez, Ana Victoria Hidárraga Vélez y Liliana Margarita Sánchez. Contextualizando la tarea, lo que nos pide la guía es hacer un diálogo sobre la siguiente pregunta. Cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y participación política. Y en ese sentido, se puede hablar de democracia electoral en Colombia. Entrando en contexto, nuestra intención en este diálogo académico es compartir nuestro concepto sobre cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y en la participación política. Y si en ese sentido podemos hablar de democracia electoral en nuestro país, teniendo en cuenta que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Entonces vamos a dar comienzo a la respuesta a la pregunta e invito a mi compañera Ana Victoria para que nos comparta su concepto. Bueno, buenas noches. Acerca de los medios de comunicación, yo pienso que ellos son un sexto poder. Cuando hablamos de poder, hablamos de la capacidad de ejercer una manipulación en caso tal de que el periodista, el medio de comunicación o quien guía esos medios lo haga. En los medios de comunicación yo percibo que hay una ausencia de objetividad, porque realmente somos personas y todas las personas tenemos una subjetividad. Y asimismo hay unos intereses de tipo económico. Entonces se da manipulación de la información porque hay una búsqueda de beneficios económicos. Entonces, digamos, en el caso de los políticos tienen la capacidad de generar una pauta en un medio de comunicación y entonces la línea que debe seguir dicho medio y por ende el periodista es la línea que impone el político. Entonces ahí deja de haber objetividad. Los periodistas tienen además una orientación política y pueden manejar la información según sus intereses. Claro, ellos son los dueños de los medios, digámoslo así, pueden emitir su noticia con su intencionalidad, con sus intereses personales y van orientando a las personas según esos criterios. Los periodistas además también deben cumplir con las exigencias de los dueños de los medios de comunicación que se lucran de la pauta comercial, entonces tienen que obedecer, digamos, a los dueños de los medios y por ahí derecho dar una información como la persona, en este caso el político, lo desee. Los medios de comunicación asimismo llegan a personas de todo tipo y muchas de ellas con bajo nivel educativo. Digamos que en Colombia no hay una preparación muy buena en el tema de lo político, entonces esas personas son susceptibles a ser manipuladas. Se les da una información, si la información les agrada porque puede cubrir sus necesidades más adelante o porque les prometen demasiadas cosas, entonces la persona simplemente vota de acuerdo con esa información que se les da, pero puede ser no real, ¿cierto? En otros casos puede ser verdadera, pero en otros puede no ser real. Y en Colombia además hay un gran problema y es que hay en la democracia electoral, si hablamos de democracia electoral versus manipulación, podemos decir que sí hay una manipulación porque hay compra de votos, amenazas para votar, entonces hay una presión sobre el electorado y eso nos demuestra que la democracia realmente existe, puede que en el papel, pero en la realidad es muy compleja. Aquí, por ejemplo, el emisor es el manipulador del mensaje, es el periodista, el medio de comunicación que manipula, organiza y envía un mensaje de acuerdo con sus, ¿qué? Con sus necesidades o con lo que desea hacer. El mensaje llega desvirtuado y convertido en noticias amañadas. Y el receptor, como está sumido en la ignorancia política y electoral y en sus propias necesidades, vota, digamos, porque le parece que es interesante para él personalmente, pero no tiene la racionalidad ni la preparación para saber realmente por quién debe votar. Asimismo, pues Colombia es un país con graves casos de corrupción en torno a los temas políticos, entonces podríamos decir que la democracia en este caso está en duda. Compañera, muchas gracias. Me adelanto con mi reflexión antes de la compañera Alexandra y quiero decir
que los medios de comunicación sirven para construir mecanismos de control, siempre y cuando lo hagan de manera idónea y no caigan en la corrupción, ya que el papel de ellos es comunicar, vigilar y denunciar. De esta manera permite que haya un control sobre la participación política y así puedan mantener la verdadera democracia. Quiero también aportar que el tema de los medios de comunicación ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Recordemos que anteriormente todos los discursos políticos se daban en plaza pública y era poco el acceso pues a conocer un poquito más de la vida de los candidatos. Entonces teníamos un discurso del cual el electorado se enamoraba y desde ahí definía su voto. Acordémonos de Gaitán, acordémonos de Galán, que eran unos grandes oradores y que de hecho la gente tomaba su decisión de acuerdo a esos buenos discursos. Hoy en día, debido a las redes sociales y debido a la inmediatez, nosotros, el pueblo o las personas que vamos a elegir, tenemos la información de manera más rápida por redes sociales, por la radio, por la televisión, y eso hace que nos llegue pues de inmediato la información y que toda esa información se vuelva más emocional y que de hecho no analicemos tanto al candidato y su perfil, sino realmente lo que nos están mostrando las redes sociales y los medios de comunicación. Por eso creo yo que tampoco aplica la democracia como tal. Diría yo que está permeada, que es corrupta, que le falta ética. Bueno, sí. Ese es mi aporte. Compañera Alexandra, por favor, nos comparte el suyo. Sabemos que los medios de comunicación pues, son la clave efectiva para los procesos electorales, pero los medios de comunicación se encargan de manipular estas comunicaciones, pues, valga la redundancia, la comunicación que ellos dan por redes sociales, por la televisión, radio, todo eso, pues para irnos cambiando como nuestro pensamiento ante la persona en la cual vayamos a votar. Por los medios de comunicación conocemos el proceso electoral en tiempo real. Conocemos las propuestas, así sean verdaderas o falsas, de cada candidato. Entonces ya la democracia aquí en nuestro país, digamos que está como entredicho porque ya se ha ido perdiendo, ya no tenemos como la reflexión de nosotros mismos ante lo que vamos a hacer, sino que vamos como guiaditos a lo que por lo que vamos a votar y todo eso. Entonces, pues, desgraciadamente no tenemos una democracia como tal. Ya está como figurada, ¿no? Los medios de comunicación son los que se han encargado de eso aquí en nuestro país. Gracias, compañera. Entonces, para concluir este diálogo, las quiero invitar a que expongamos las conclusiones. Compañera Ana Victoria, ¿nos puede regalar la primera? Sí, Margarita, muchas gracias. Los medios de comunicación son manejados por personas y estas no pueden ser totalmente objetivas. Tienen unos intereses particulares y sobre ellos desarrollan su labor informativa, logrando persuadir e incluso manipular a los receptores de la información en temas como la elección de su voto. Bueno, los políticos a través de los medios de comunicación también tienen manera de manipular y de forzar a los medios para que estos emitan información de determinada manera buscando alcanzar más votantes. Los medios de comunicación y el mundo de la política están motivados por los intereses de tipo económico y por el poder. Bueno, compañeras, muchas gracias. Este fue nuestro diálogo en torno a la pregunta propuesta en la guía. Esperamos haber cumplido con lo solicitado. Agradecemos su atención y queremos concluir que fue de mucha utilidad este diálogo, la lectura de las lecturas propuestas. Creo que enriquecimos más nuestro conocimiento en los temas de psicología política. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.